bendiciones a todos aquellos que hacen parte de la casa, de la familia Cambiando Vidas. Estamos felices y contentos porque este es el mes de nuestro aniversario. Estamos celebrando nuestro 9º aniversario. Estamos felices porque en estos 9 años hemos visto la mano de Dios poderosamente. Hemos visto familias ser restauradas, hemos visto milagros, hemos visto la misericordia de Dios, cómo Dios provee a nuestras vidas en tiempo de crisis. De verdad que celebramos estos 9 años con todo el amor y le agradecemos a nuestro Padre Celestial por su misericordia, por su guianza y su protección. Tú que eres parte de esta familia, encárgate de compartir el link de este mensaje que es poderoso, que el Señor lo trae para cada uno de nosotros para ser edificados. No te quedes ahí, comparte el link y di, ven a celebrar conmigo los 9 años de nuestra amada casa Cambiando Vidas. Y también quiero celebrar a cada uno de esos papitos que están ahí en sus casas. De verdad, ustedes son muy valiosos delante de las manos y de los ojos de Dios. Nuestra oración es que ustedes sepan discernir y entender el sacerdocio que tienen, el llamado que Dios les ha hecho como padres de familia, como sacerdotes en sus diferentes hogares. De verdad que están diseñados para cosas maravillosas. Son puestos como cabeza y no por cola para traer la bendición de Dios a cada hogar. Los bendecimos desde este lugar y que de verdad toda la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ustedes y sobre cada una de sus familias. No siendo más, iglesias, vamos a orar para entrar en este mensaje que Dios nos tiene. De verdad yo te invito ahí donde estés, busca una libreta, busca tu lapicero, porque es necesario que anotemos todo lo que Dios tiene para decirnos en este día. Es algo maravilloso que Dios tiene y que si nosotros absorbemos esta palabra y la ponemos por obra, de verdad vamos a ver el fruto del Espíritu Santo manifestarse en nuestras vidas. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día hermoso. Gracias por lo bueno y gracias por lo malo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu mano es poderosa, Señor, porque tú nos has levantado en medio de debilidades, Señor. Hoy es un día en el que te vamos a agradecer por cada detalle en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por fortalecernos, por llenarnos, pero sobre todo por preparar nuestros corazones. Una vez más te decimos, prepara nuestros corazones para poder, Señor, ser ese terreno fértil, Dios, que reciba esa semilla que viene del cielo, Señor, para que luego el fruto que salga sea el mejor y agradable delante de tus ojos, Señor. Abre mis oídos espirituales, mis ojos espirituales, que mi entendimiento, Señor, pueda comprender las verdades que tú tienes para revelarnos hoy, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, espero que hayas compartido el link de esta transmisión porque de verdad es una palabra de mucha edificación, no solamente para nuestra casa Cambiando Vidas, sino para todo aquel que se llame iglesia a nivel mundial. Y la palabra que tiene el Señor para nosotros hoy tiene un título pues bien chévere que el Señor me dio y se llama La generación del vino y del aceite. Repítelo ahí donde estás. La generación del vino y del aceite. Entonces, antes de entrar a este mensaje, tengo que explicar qué es una generación. Y una generación es un conjunto de personas que nacen en fechas próximas. Además, crecen en culturas y en una educación semejante. Y tienen una particularidad que tienden a pensar y actuar de manera similar. Eso es una generación. Entonces, cuando Dios nos habla de la generación del vino y del aceite, es un grupo de personas que se caracterizan por poseer aceite y vino dentro de ellas. Algo que también quiero que averigüemos a la luz de las Escrituras es el significado del vino y del aceite para que podamos entender mucho mejor qué es esta generación que se está levantando. Esta generación que Dios está levantando en este tiempo. Entonces, a la luz de la Biblia, el vino tiene un significado. Y este significado es gozo y alegría. En el Salmo 104, verso 15, dice
que el vino trae gozo y alegría al corazón del hombre. Otro significado del vino es el pueblo de Dios, la nación de Israel. Sabemos que la vid, así como la vid y la higuera son representación simbólica de la nación de Israel, la vid, que es la planta de donde sale la uva y de donde producen el vino, es el pueblo de Dios. Por lo tanto, esta generación, lo que Dios quiere dar a entender es que esta generación del vino y del aceite se caracteriza por ser, número uno, pueblo de Dios. Número dos, tiene gozo y alegría en su corazón. Ahora vamos a ver el significado del aceite a la luz de las Escrituras. Tiene varios significados. Cuando se coge el fruto del árbol del olivo y se maltrata, se machaca bien fuerte, de este fruto sale un líquido grasoso, ¿sí?, que le llaman aceite. ¿Y sabes para qué lo tomaban en el Antiguo Testamento? Para producir fuego. En el lugar santo estaba la menorá, que es el candelabro, y ella se mantenía, ese candelabro se mantenía las 24 horas continuas con fuego. ¿A través de qué? De el aceite. El aceite también sirve para sanar las heridas, para vendar las heridas. En la Biblia lo encontramos, ese es uno de los significados. Y el otro significado es que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, una generación de vino y aceite es una generación empoderada con el poder del Espíritu Santo, que es luz para las naciones, que sana a los enfermos y que posee gozo y alegría en su corazón a donde quiera que va. Esta es la generación que nos concierne a ti y a mí. Es una generación en la que vamos a ver muchas cosas maravillosas suceder. Esta generación le concierne a todos aquellos que estamos vivos hasta este momento. Y de verdad será un tiempo maravilloso en el que vamos a ver el obrar de Dios de una manera sorprendente. Yo quiero que por favor vayamos al libro de Joel, capítulo 2, del 28 al 32. Libro de Joel. Dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, tenemos que la Escritura dice que viene un derramar del Espíritu Santo de una manera sobrenatural antes de que venga el día terrible y espantoso de Jehová. Este día no es más que la segunda venida de nuestro amado Jesús. Será un día en el que los hijos de Dios vamos a estar gozosos delante de Él, pero el mundo estará con un lloro y crujir de dientes, sencillamente porque saben que al que crucificaron era realmente el Mesías. Entonces, será un día para algunos de mucha alegría, pero para otros de mucho dolor. Será un tiempo en el que vamos a ver un derramar del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Quizás muchos de ustedes me dicen, pero es que ya ese derramar del Espíritu Santo se dio en Hechos, y tienes razón, ¿sí? Dice la Escritura que el Espíritu Santo fue derramado en Hechos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero antes de que nosotros vayamos a ese texto de Hechos, yo quiero que usted lea algo muy importante que nos va a permitir entender mucho más el concepto del derramar el Espíritu Santo en nuestros días y en el tiempo de Hechos. Entonces vamos a leer Joel capítulo 2 del 23 al 24. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán ¿de qué? De vino y de aceite. Nuevamente estas dos palabras. Para nosotros poder entender mucho mejor cómo va a ser ese derramar del Espíritu Santo, tenemos que tener muy claro el concepto de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Este es un concepto que se maneja en la agricultura del pueblo de Israel y ahora les voy a explicar un poco acerca de este tema. Resulta que el terreno para cultivar en el país de Israel son terrenos muy pedregosos y Dios obviamente sabía esto y Dios permitía que ellos en su tiempo, antes de que llegara la estación habitual de lluvias, Él permitía que cayera unos ciertos aguaceritos que a esto se le llamaba la lluvia temprana. ¿Y qué hacía esta agua que caía en ese tiempo? Remojaba el terreno y el terreno quedaba como vuelto barrito, se mezclaban los componentes de la tierra y quedaba de una manera especial para que el labrador de la tierra pudiera trabajar bien la tierra y para que pudiera sembrar la semilla de una manera adecuada. Si esta primera lluvia, que se le llama lluvia temprana, ¿sí?, no pasaba, realmente no se podía sembrar realmente porque el terreno era duro y pedregoso. Pero Dios permitía esta lluvia precisamente para eso, para que el terreno se ablandara, para que el labrador pudiera labrar muy bien la tierra y la semilla cayera. Eso era un trabajo, un proceso que había que hacer. Luego que el agricultor sembraba la semilla, entonces venía la temporada normal de lluvias en Israel. Esta temporada permitía que la semilla germinara, que la planta creciera mucho más, pero luego cesaban esas lluvias y el árbol quedaba hasta cierto tamaño y quedaba estancado su crecimiento. Entonces ahí Dios permitía que después que llegaran esas lluvias, esa época normal de lluvias, después que pasara, el agricultor tenía que esperar a que llegara ¿qué? La lluvia tardía. Y en la lluvia tardía es donde se le daba la maduración al fruto, las flores salían y el fruto maduraba, luego sí para poderlo ¿qué? Cosechar, para poder cegar. Entonces, cada vez que en la Biblia se habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, está haciendo referencia del derramar del Espíritu Santo en la nación de Israel. Y también en nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, lo que tenemos que entender es, ¿sí? Joel, el texto de Joel es un texto totalmente profético para nuestros días. Pero ¿qué sucedió en Hechos? En Hechos sucedió la lluvia temprana. Dios les mandó el derramar del Espíritu Santo a esos primeros discípulos para que el territorio, para que el terreno se ablandara y la semilla que ellos estaban plantando pudiera germinar de la manera correcta. Ese periodo en el que los apóstoles labraron la tierra, cayó la lluvia en ese momento, a eso se le llama el tiempo de la gracia. Es un tiempo en el que la iglesia ha estado trabajando el terreno. Es un tiempo en el que la iglesia se ha estado preparando. Pero recuerda, antes que venga la segunda venida de nuestro amado Jesús, que ya está aquí a las puertas, va a suceder lo que se llama la lluvia tardía. Y no es el derramar, porque ya el Espíritu Santo se derramó en Hechos. Es más bien la manifestación poderosa y gloriosa, nunca antes vista, del Espíritu Santo sobre nosotros los seres humanos. Y va a ser mucho mayor que la primera. Y vamos a entender por qué. Vamos a leer primero en el libro de Santiago, capítulo 5, verso del 7 al 8, dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nos damos cuenta aquí en el libro de Santiago, él está relacionando la lluvia temprana y tardía con la segunda venida de nuestro amado Jesús. Él está diciendo así, tengan paciencia, porque la segunda venida ya está muy cerca. Y así como el agricultor tenía paciencia y esperaba por esa lluvia, por esa primera lluvia y por esa lluvia tardía, ustedes también tienen que esperar. Pero mientras, ¿qué deben hacer? Miren lo que dice aquí: afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Cuando habla de afirmar nuestros corazones, está hablando de labrar el terreno, de sembrar la semilla, de prepararnos como hijos de Dios para ese derramar que viene como lluvia tardía a nuestras vidas ahora en este tiempo. Tenemos que estarnos preparando. Miren lo que dice Hechos capítulo 2 del 37 al 38. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este tiempo es que cada vez que había un derramar del Espíritu Santo sobre las personas, era antecedido por un arrepentimiento genuino y verdadero. Vamos a explicarlo a la luz de la Biblia. El texto que les acabé de leer es uno de los que dan evidencia de esto que les acabé de decir. Está Pedro, ellos recibieron el Espíritu Santo y Pedro empieza con denuedo a predicar la palabra de Dios y les dice a todos los que estaban allí: este varón, a Jesucristo, al que ustedes mataron, él resucitó, fue al cielo, empezó a hablar todas las maravillas que Dios había hecho y habló del derramar del Espíritu Santo. Y esta gente dice que se compungió en su corazón, sintió dolor y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿y ahora qué podemos hacer? Como dice el Chapulín, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Realmente eso era lo que ellos le decían a Pedro en ese momento. Y Pedro lo que les dijo fue: ustedes quieren recibir el Espíritu Santo, entonces ustedes tienen que arrepentirse. Dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Recibirán ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que antes que ocurra el derramar del Espíritu Santo en nuestras vidas, es antecedido por un arrepentimiento genuino y verdadero. Es por eso que Jesús, cuando resucitó, Él le dice a sus discípulos antes de ascender, les dice: miren, ustedes se van a quedar aquí en Jerusalén, ustedes van a estar buscándome en ayuno, en oración, van a estar juntos, unánimes, constantes en oración, humillados, arrepentidos. ¿Por qué? Porque eso iba a permitir que la lluvia temprana cayera sobre ellos, que el Espíritu Santo fuese derramado sobre ellos. Antes del derramar del Espíritu Santo, y vuelvo y lo repito porque quiero que nos quede muy claro, tiene que estar antecedido por un arrepentimiento genuino y radical. Por eso es que estos discípulos, cuando Jesús ascendió a los 40 días de haber resucitado, ellos se fueron todos al aposento alto y estaban allí, y dice que perseveraban en la oración, constantemente orando, humillados, arrepentidos, y esto provocó la lluvia temprana, el derramar del Espíritu Santo sobre la vida de estos discípulos, sobre estos apóstoles. También en este tiempo Dios quiere que nosotros aprendamos que antes que este derramar poderoso que viene del Espíritu Santo a la tierra, tiene que estar antecedido
por un arrepentimiento genuino y radical de su iglesia, de su pueblo. Además que va a ser de las manifestaciones de Dios más gloriosas. ¿Saben por qué? Porque a través de la historia de Jesús en las bodas de Caná, podemos ver algo profético y algo tremendo que está en esa escritura. Muchas veces nos entretenemos ahí en esa escritura, es en dar a entender por qué María le habló así a Jesús, o Jesús por qué le habló así a la mamá, o en el milagro del agua convertida en vino. Pero aquí hay algo profético tremendo, que Dios quiere que nosotros aprendamos en el día de hoy. Miren que Jesús, cuando decidió hacer el milagro acerca del vino, Él ve las tinajas de la purificación. Las tinajas que estaban allí eran las tinajas que se usaban en el rito de la purificación. ¿Y sabes qué es el rito de la purificación? Los judíos tenían agua allí en sus casas y ellos se lavaban las manos cada cierto tiempo para comer cuando venían de la calle. Se las lavaban como un rito, en símbolo de que todo el pecado que ellos tenían se les quitaba. Era símbolo de arrepentimiento. El agua que había en estas tinajas representaba un arrepentimiento genuino y radical para ellos. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Por eso de estas tinajas dijo, llénenlas de agua. Y cuando le llevan al maestresala esta agua con sabor a vino, realmente el maestresala dice, llama al novio y le dice, todas las personas dejan el buen vino de primero. Y tú has dado el vino normal al principio, pero has dejado el mejor vino para el final. Y Dios me daba a entender a través de este pasaje que era tan profético, que el primer vino que Dios derramó sobre la tierra, ese gozo y esa alegría del Espíritu Santo, era bueno, pero el mejor vino va a ser derramado en nuestros tiempos. El gozo y la alegría en la que vamos a estar por el manifestar glorioso del Espíritu Santo va a ser tremendo. Dios ha permitido que el mejor vino se guarde para esta generación, para la generación del vino y del aceite. Amén. Ahora vamos a Joel capítulo 2, del verso 12 al 19. Vamos a leer algo aquí muy importante, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo nuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rogad, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pasamos al verso 15, dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá a Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, vino y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Miren lo que está diciendo Dios, que a través de este capítulo 2 de Joel, está diciendo, antes que venga esa lluvia tardía, esa lluvia temprana y esa lluvia tardía, había que tener un arrepentimiento genuino y radical. Ya la lluvia temprana sucedió en Hechos. Ahora viene una lluvia tardía, que es la que estamos pronto a recibir en nuestras vidas. Pero antes, mira lo que dice Dios, porque este texto es demasiado profético.
Y dice, convertíos a mí con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, porque normalmente el judío estaba acostumbrado a hacer todo como una religión, como actos proféticos, por decirlo así, pero no había una esencia de adentro hacia afuera que de verdad hablara de ese verdadero arrepentimiento. Por eso cuando Dios mandó a profetizar esto habla del tiempo del fin. Esto es lo que la iglesia de ahora debe de estar haciendo. Si tú quieres ser entendido de los tiempos en los que estás, Dios hoy a la iglesia le está pidiendo conversión genuina y radical. Así como los discípulos tuvieron que reunirse en oración constante hasta que llegara el primer derramar del Espíritu Santo, hoy la iglesia a nivel mundial tenemos que estar en lo mismo. Tenemos que estar arrepentidos de toda nuestra manera vana de vivir. Tenemos que estar humillados delante de su presencia. Tenemos que estar haciendo ayunos y ruegos. Con lástima veo cómo las iglesias abren sus puertas para seguir con sus programas vacíos, con sus programas carentes de poder, con sus programas hechos humanamente. Pero Dios no quiere que nosotros caigamos en el mismo comportamiento. Nosotros tenemos que ser entendidos de las profecías. Tenemos que ser entendidos del tiempo en el que estamos, iglesia. El tiempo en el que estamos es para que nosotros estemos postrados como la iglesia que se estaba gestando en el aposento alto. Tú y yo tenemos que estar muy metidos en oración. Dios viene durante todo este tiempo, nos ha estado hablando acerca de la oración, del lugar secreto, de las lámparas, que tenemos que tener las lámparas encendidas. Y para ser como esas 5 vírgenes sensatas, tenemos que tener una gran cantidad de aceite, y el aceite es representación de ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cómo eso se manifiesta a través de la oración, a través del ayuno. Iglesia, esa lluvia tardía va a venir solo sobre aquellos que han sabido mantenerse en arrepentimiento genuino en este tiempo. La generación del vino y el aceite es una generación entendida. Es una generación que sabe cuáles son los tiempos que se avecinan. Es una generación que sabe que no va a poder estar en pie, al menos que el Espíritu Santo esté sobre él y le esté guiando constantemente. La generación del vino y el aceite va a ser protegida en el tiempo de la tribulación. Yo sé que hay muchas posturas teológicas acerca de la segunda venida de nuestro amado Jesús. Algunos dicen que la iglesia se va antes de iniciar la semana 70. Yo soy de las que pienso que la iglesia va a pasar parte de la tribulación acá en la tierra, que se va a mediados de la tribulación, y que vamos a poder experimentar todas estas cosas que vienen terribles, tremendas, pero solo con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a podernos mantenernos en pie. Mire lo que dice Apocalipsis 6, del 1 al 6, y nos vamos a dar cuenta cómo la generación del vino y el aceite va a ser preservada en este tiempo de dificultad. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una espada, una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Decía, un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oía una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía,
2 libras de cebada de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Entonces nos damos cuenta cómo la generación del vino y del aceite va a ser preservada. No dañes el vino y el aceite. Decimos que el vino y el aceite es representación del pueblo de Dios, representación del pueblo que está empoderado por su Espíritu Santo. Es un pueblo que va a estar en ese tiempo, en medio de esas dificultades, en medio de esa guerra, en medio de esa hambruna, en medio de todos esos problemas. Vamos a estar empoderados con su precioso Espíritu Santo. Vamos a ser aceite para vendar las heridas de las personas, o sea que vamos a sanar los enfermos, vamos a predicar el evangelio en ese tiempo, vamos a hacer luz a las naciones que se encuentran en tinieblas, pero sobre todo vamos a estar llenos del gozo y de la alegría del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, iglesia, sabiendo esto, que viene una lluvia tardía, que es el manifestar poderoso del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios en este tiempo, es necesario hacer lo que nos compete en este momento. ¿Y qué es lo que nos compete? Yo de verdad quiero volver a leer Joel 2, versículo 12, 15 y 19, para que veamos a qué nos convoca Dios, a qué nos llama Dios en este tiempo, antes que venga ese derramar glorioso del Espíritu Santo, a lo que muchas personas le llaman avivamiento. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Miren, tocad trompeta en Sión, iglesia cambiando vidas, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo y santificad la reunión. Dios está diciendo, las reuniones que se están haciendo a nivel de la iglesia, a nivel mundial, estaban vacías, estaban carentes del poder del Espíritu Santo, estaban carentes de santidad. Convoquen al pueblo a ayunar, a orar, a vivir humillados y postrados delante de la presencia de Dios y santifiquen las reuniones. Tiene que haber un cambio profundo en la iglesia. La mentalidad como iglesia tiene que empezar a cambiar. No podemos volver con lo mismo de antes. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino y verdadero, revisar nuestras vidas. La generación del vino y el aceite no es del que mira la paja en el ojo del otro, es la que mira adentro para ver qué viga tiene. Es una generación que se está analizando, una generación que se expone delante de Dios para ser transformada, lavada y purificada, porque el Espíritu Santo va a venir con poder y gloria. Recuerda, antes del derramar del Espíritu Santo está la postración, la humillación, el ruego, la oración, y es nuestro papel en este momento, iglesia. Dios nos está llamando a cambiar nuestras reuniones. Dios nos está llamando a estar juntos, unánimes, un mismo pensamiento, un mismo actuar, pero todos postrados buscando de la presencia de Dios. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros como iglesia, pero no solamente a nosotros como casa cambiando vidas, sino para toda la iglesia a nivel mundial. La iglesia que no se ajuste a esto que está hablando la profecía, lastimosamente va a ser una iglesia no entendida y no va a poder evidenciar el poder de la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. Y está claro, la Biblia lo repite en cada parábola, siempre habla de un pueblo entendido y de un pueblo que no entiende. Yo quiero ser parte del pueblo que entiende. Yo quiero ser parte de las vírgenes que fueron entendidas y que buscaron aceite. Y el aceite representa oración, postración, humillación, la unción del Espíritu Santo. Por favor, despertemos a tiempo y seamos entendidos del tiempo en el que estamos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar grandemente para que ese convencimiento llegue a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Dios, en este momento. Te pedimos, Señor, que seas tú tocando nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros corazones, Dios.
Padre, trae entendimiento a esta palabra, Señor. Que podamos recibirla, Dios. Que pueda dar fruto, Señor. Que pueda, Padre Celestial, brotar esa semilla, oh Dios, y dar fruto al 100 por 1, Padre Celestial. Que seamos entendidos en el tiempo en el que estamos. Que somos una generación del vino y del aceite. Que estamos buscando de su presencia en oración, ayuno y ruego, para poder evidenciar ese poder del Espíritu Santo, Dios. Por favor, Dios, queremos ser parte de esa iglesia entendida. Queremos ser parte de esas 5 vírgenes sensatas. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú que estás ahí en tu casa, desde ya, empieza a buscar la presencia de Dios, porque es lo que debemos de hacer en este tiempo. No es hora de estar haciendo cosas vanas, cosas que de pronto son chéveres, pero sin sentido y carentes de valor espiritual delante de Dios. Se vuelven una religión, se vuelve religiosidad. Dios está buscando lo auténtico, Dios está buscando corazones verdaderamente arrepentidos y humillados delante de su presencia. Y yo sé que tú y yo vamos a ser parte de esa iglesia gloriosa. Que Dios nos ampare, que Dios nos proteja y nos bendiga, y que tengas un resto de semana hermoso en las manos de Dios. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.